Saludos a todos aquellos que se pueden enlazar junto a nosotros aquí en nuestra página pública. Soy Miguel Sánchez Ávila y aquí estamos en otro mensaje más para compartir. Y esta vez vamos a estar hablando sobre el ayuno. Ya de hace un tiempito, ¿verdad? Algunos hermanos nos habían estado solicitando este tema, principalmente, ¿verdad? No solo hermanos en la fe, sino también personas, ¿verdad? Que están en nuestra página, que al parecer, bueno, han estado escuchando nuestra página de un tiempo. Y bueno, están acercándose más a Dios. Tenemos también, ¿verdad? Otras personas que son nuevos convertidos que nos han venido a escribir y a preguntar sobre esto del ayuno. Pues obviamente como hemos comenzado en nuestra página de Facebook, hemos llevado ya de hace algún tiempo orando, además de que hemos hecho algunas transmisiones, ¿verdad? En medio de un ayuno parcial semanal, que es lo que siempre nosotros acostumbrábamos a hacer y lo que acostumbraba a hacer, ¿verdad? Mi abuelo Gille, que fue pues de quien lo aprendí. Pues han estado preguntando, bueno, pero ¿cómo es esto del ayuno? ¿Cómo se hace un ayuno? ¿Cómo yo sé cuántos días tengo que ayunar? ¿Qué es lo que dice la Biblia referente al ayuno? ¿En qué me puede ayudar al ayuno? Bueno, y por ahí un sinnúmero, ¿verdad? De preguntas de las cuales pues nosotros vamos a responder hoy. Y precisamente vamos a estar haciendo referencia a uno de nuestros libros que se llama La oración genuinidad ferviente. La oración genuinidad ferviente. La portada del libro, pues usted la puede ver de fondo en la transmisión de este video. Esa es la portada de nuestro libro. Todos nuestros libros están en Amazon. Repito, todos los libros están en Amazon para usted poderlos ver todo, escudriñar, mirar con cuidado y elegir el que usted desee. Solamente tiene que escribir en el modo de search o búsqueda en Amazon Miguel Sánchez Ávila, nuestro nombre, Miguel Sánchez Ávila, le van a salir todo. Nosotros pues tenemos también una traducción al inglés del libro Desenmascarando. En el inglés se llama Unmasking The Babylon Conspiracy. En el español, bueno, ya tenemos la mayoría de nuestro material en este caso. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre este tema tan importante, sobre el caso del ayuno, y queremos pues hacer referencia, incluido aquí, el ayuno de Daniel, ya que si usted ha escuchado o se ha enterado de lo que hay también mucha información que ha estado saliendo, ¿verdad? Referente a esto del ayuno de Daniel, se le llama también así al ayuno de Daniel, o muchas personas usan llamado en el concepto el ayuno de Daniel a aquello que pues, no realmente mucho es que estuvieran ayunando, sino que algunos lo han tomado, ¿verdad?, como una parte para llevar a cabo una determinada dieta en la que puedan rebajar peso, en donde se coma solamente frutas y vegetales. Otros hermanos pues sí hacen el sacrificio cuando tiene que ver con ayuno, pero también en la parte nutricional también se les llama ayuno de Daniel, no porque ayunen, sino porque es una dieta específica que se selecciona, ¿verdad? Digámoslo así, bueno, para algunos. La cuestión es que para conocer los orígenes del ayuno de Daniel, pues hay que remontarse, ¿verdad?, a los tiempos bíblicos, y la Biblia habla sobre el ayuno que él hizo por un tiempo particular, que fueron específicamente 21 días de duración. O sea, por supuesto, y pues obviamente la causa que lo llevó a hacer, digámoslo así, a Daniel, tal dieta fue algo exclusivamente espiritual. Precisamente, ¿verdad? Con el caso del pueblo, el pueblo judío. Ahora, ¿en qué consiste el ayuno de Daniel? En el capítulo de Daniel 1 se expone que el profeta solo comía fruta, verduras y tomaba agua como líquido, renunciando así a todos los demás alimentos. Un poco más adelante, ¿verdad? En el caso de Daniel capítulo 10, que en un ratito lo vamos a leer, se explica que tampoco comía carne, que no comía pan y que dejó de beber vino durante esos 21 días con sumo esfuerzo. Es bien importante explicar esta parte cultural del vino. Y es que la cuestión aquí es que en la parte, digámoslo así, latinoamericana, o sea, las personas que salen de una vieja vida, digámoslo así, que Dios los rescató, mayormente pues de lo que tiene que ver con el alcoholismo, las bebidas y etcétera. Obviamente al salir de esa vieja vida no van a ver con buenos ojos el tomar vino, ni que sea para comida ni para nada, porque fue una debilidad del pasado. Entonces
en la iglesia latinoamericana esto del vino se ha tenido que adaptar en una forma muy rígida porque en la cultura latinoamericana siempre hubo un problema de alcoholismo. No es como en el caso, ¿verdad? Bueno, claro, problemas de alcoholismo hay en otros lados, en todos sitios, pero en la comunidad o en la cultura latinoamericana siempre ha sido algo crónico. O sea, más que todo en esos años 70, 80, 60, hubieron muchos testimonios de gente que llegaba, mire hermano, borracha, golpeando a la esposa. Entonces, el tema del vino ha venido a tener que prohibirse toda bebida alcohólica radicalmente en la cultura latinoamericana, con la excepción un poco más allá del caso, ¿verdad?, de la cultura argentina, donde pues allá por costumbres europeas, que la influencia europea es muy alta, principalmente la influencia europea italiana y española, pues allá no, o sea, se toma, por ejemplo, vino con comida. Igual en el caso, si hablamos de cultura hispana, pues en el caso de España, siempre se sirve vino con la comida. O sea, no es ni tan siquiera cuestión de beber socialmente ni nada, no, es que es una costumbre como tal que se usa para ingerir las comidas y era la costumbre en el caso, ¿verdad?, de los judíos y en el caso de pues diferentes culturas. O sea, no es que era jugo de uva, o sea, en aquel tiempo no existía nevera. ¿Cómo se podían entonces mantener, o sea, los jugos de uva? O sea, era imposible, era vino, o sea, era vino, no era jugo de uva. Lo que pasa es que se ha tratado, ¿verdad? Y aquí es que queremos aclarar un poco antes de seguir hablando sobre el ayuno. Lo que pasa es que se ha pues censurado mucho en la cultura latinoamericana la parte de las bebidas alcohólicas porque siempre ha sido la debilidad de muchos y como mucha gente Dios sacó de allí, no es bien visto que tomen ni tan siquiera un poquito. Y pues hermano, la Biblia dice que no se vea el vino cuando rojea. No solo referido al vino exclusivamente, sino a toda debilidad del pasado de donde Dios sacó a la persona. Yo creo que ahí está bien explicado, o sea, por lo menos no todos tenemos la misma experiencia. Una persona va a ser más débil y hasta yo pongo hasta en un ejemplo, digámoslo así, para que sea entendible. Una persona que en un pasado, por ejemplo, un ejemplo, hay algo inventado, o sea, que en un pasado vivió siempre vestida de rojo, pongamos el ejemplo, para ir a las fiestas, para hacer toda clase de desastre. Bueno, pues ahora ella no es bien visto que vestirse de rojo. Entonces, eso no es malo, pero como tal, si a ella le recuerda la vieja vida y le trae debilidad en esa parte, pues es mejor que lo deje. O sea, en esta parte es la parte del vino. Bueno, en el caso del ayuno de Daniel, o sea, el ayuno de Daniel, mi hermano, no es como algunos dicen, o sea, la Biblia es clara, él no comía carne, no comió pan y pues dejó también el vino, o sea, hecho con un ayuno hecho con el objetivo de agradar a Dios y de conseguir misericordia, o sea, ese fue el objeto del ayuno, no fue el objeto de perder peso, ni fue el objeto de rebajar. Si alguien toma el ayuno de Daniel para perder peso y para rebajar sin que sea algún propósito espiritual, bueno, ya eso es otra cosa, pero yo estoy hablándolo en el caso del propósito espiritual. ¿Qué alimentos están permitidos en un ayuno llamado el ayuno de Daniel? Bueno, si Dios le muestra a usted y usted decide hacer este ayuno, entonces, bueno, la cuestión es que hay que ver, o sea, granos integrales, o sea, sería arroz, avena y cebada, legumbres de todo tipo, frutas de cualquier tipo, verduras de cualquier variedad y los líquidos puede ser no solamente agua, sino jugos de fruta, puede ser también jugos que usted haga de verdura y pues obviamente como venimos diciendo, bueno claro, agua natural, o sea, esto es lo que incluye el ayuno de Daniel. Yo por lo menos en mi parte muy personal, este tipo de ayuno yo nunca lo he hecho porque los ayunos que hacemos nosotros, hemos hecho y que hacíamos pues, mientras estábamos con nuestro abuelo, más los que hacemos, yo los veo pues como que tiene que ser algo un poco más sacrificado, o sea, o es parcial, abstenerse totalmente de alimentos tomando solamente agua, o es, digámoslo así, total, que sería de corrido solamente ingiriendo agua. Hay otro que se llama, que es el absoluto, de ese pues vamos a hablar luego, pero estamos por lo menos diciendo algo adelante. De estos absolutos, ayuno absoluto es seguir un ayuno de corrido
sin tomar agua ni tomar alimento. Ese por lo menos yo tampoco lo he hecho, porque siempre en los ayunos que seguimos de corrido, nosotros, ¿verdad?, tomamos agua. O sea, tiene que ser algo que sea bien dirigido de parte del Señor y que Dios muestre cuál es el sacrificio que se necesita para una determinada petición que usted quiera que se le responda para algo imposible. Porque es que, mi hermano, este camino es un camino trabajoso, o sea, siempre hay que pagar el precio por algo, y el precio no es solo dinero, es un precio de una disciplina espiritual, y realmente pues conforme a como Dios nos muestre. Bueno, si hablamos un poco más del ayuno de Daniel, es considerado un ayuno parcial, porque el ayuno total es donde no se ingiere absolutamente nada, solamente agua. Entonces, este ayuno de Daniel está previsto, se le llama ayuno de Daniel porque está previsto para seguirlo por lo menos durante un periodo de 21 días. Algunos de los que pues han venido a experimentar este ayuno afirman haber tenido varios síntomas de desintoxicación, afirman pues haber tenido, ¿verdad?, ciertos síntomas de molestias digestivas o mareos, pero sin embargo pues no ocurre en todos los casos, y después de los primeros días pues suelen desaparecer, ¿verdad?, para las personas que no están acostumbrados a este tipo de alimento. O sea, la conclusión que podemos sacar del ayuno de Daniel es que desde tiempos inmemorables se ha practicado el ayuno por múltiples generaciones como un método que purifica no solamente, mi hermano, el alma, sino que también purifica el cuerpo. Claro, pues obviamente los ayunos uno no los hace para perder peso, o sea, el enfoque principal es el enfoque espiritual como tal. O sea, eso es lo que hay que enfocarse nosotros en lo que es el ayuno. Ahora, yo voy a leer en Daniel para que para pues, quedar más claro de lo que se revela en la parte espiritual. Yo voy a leer en Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 10, sobre lo que enfrentó Daniel en esos 21 días de ayuno. Bueno, yo voy a leer mi Biblia, que es la Biblia textual. Usted también por igual lo puede leer en la Reina Valera, la Biblia textual, como hemos explicado, ¿verdad? Varias veces, en algunas ocasiones la usamos para irnos más al lenguaje original, pero también se puede usar obviamente la Reina Valera 1960, que es la que todo mundo usa. Bueno, leo. Daniel capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar, palabra verdadera acerca de un gran conflicto, y él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligiéndome por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni carne, ni vino, ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con ungüento, hasta que fueron cumplidas 3 semanas enteras. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lino blanco, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como un crisólito, su rostro como un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Sus brazos y pies tenían refulgencia de bronce incandescente, y el sonido de sus palabras era como estruendo de una multitud. Así lo explica Daniel, ¿verdad?, en su lenguaje. O sea, que era un ser celestial superior que se le apareció. Dice el versículo 7 de Daniel capítulo 10, dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, pero un gran temor se apoderó de ellos y huyeron para esconderse. O sea, solamente él vio la visión, pero sin embargo la presencia de aquel ser impactó tanto que los demás se asustaron y se fueron a huir. Dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en abatimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí de bruces desfallecidos con mi rostro en tierra. Pero he aquí una mano me tocó e hizo que me enderezara sobre mis rodillas y las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando me hubo dicho esta palabra, me puse en pie temblando. Versículo 12. Vamos a seguir hablando unas cositas aquí. Dice:
y me dijo: Daniel, no temas, porque escuche, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, o sea, lo que le duró el ayuno a Daniel. Dice: pero he aquí, Miguel, uno de los principales principales príncipes, vino para ayudarme, y me quedé ahí con los reyes de Persia. Dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, aunque queda otra visión para aquellos días. Dice versículo 15: mientras me decía estas palabras, yo estaba con mi vista en tierra, enmudecido. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nos vamos a enfrentar a un problema del cual ninguno vamos a escapar. Bueno, no escapó Daniel, no va a escapar nadie. O sea, la cuestión aquí es clara. Aunque ayunemos, aunque oremos, siempre va a haber oposición. Lo que pasa es que hay que insistir hasta el final. Mire, desde el primer día que él se decidió a hacer el ayuno, ya venía la cosa con la respuesta, venía el ángel con la respuesta, o sea, venía la respuesta, venía en la mano con la respuesta, pero se le opuso una potestad maligna en los aires del dominio, que la palabra llama más específicamente gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esos son los que influencian en los reyes, en los gobernantes que han influenciado a lo largo de la historia de la humanidad para oprimir todo lo que sea relacionado a Dios. En este caso, bueno, el pueblo judío, pero en este tiempo, pues obviamente para aprobar leyes que son contrarias a Dios, para oprimir al pueblo de Dios, que en este tiempo, pues obviamente somos la iglesia. Dice que Daniel recibió la visión en el río Hiddekel. Mi hermano, yo voy a Génesis capítulo 2, versículo 10, donde dice de un río que alimentaba el Edén, donde en el mismo Génesis se nos dice geográficamente dónde estaba el jardín del Edén. Mire lo que dice. Génesis capítulo 2, versículo 10. Y del Edén salía un río que regaba el huerto, y desde allí se dividía en 4 cauces. El nombre del primero era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde se halla el oro. Mi hermano, ese río no se sabe específicamente dónde está, pero estos que vamos a mencionar a continuación sí. Dice: y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y piedra ónice. El nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río era Hiddekel, que fluye al oriente de Asiria, y el cuarto río era el Éufrates. O sea que geográficamente se puede saber dónde estaba ubicado el jardín del Edén. Eso no es como dicen algunos que han venido con esta falsa doctrina, que dicen no, que todavía están las espadas de los querubines volando por ahí para impedir que la gente entre al huerto del Edén. Eso está oculto de la humanidad. Mi hermano, en este tiempo de tecnología, pocas cosas son las que están ocultas. Acuérdese que hubo un diluvio universal que arropó todo, y todo desapareció. El jardín del Edén desapareció de hace rato. No es que están todavía las espadas volando. O sea, hay que ver las cosas en su contexto. Usted está enseñando algo que está mal. Entonces, bueno, vemos que para el caso del ayuno, pues hay que ver varias cosas. En esta parte histórica, la parte geográfica siempre ha sido, ¿verdad? Bueno, digámoslo así, han existido partes geográficas o lugares geográficos que han sido y seguirán siendo historia en la lucha espiritual o en la guerra espiritual. En el área geográfica determinada donde usted esté, quizás no es tan histórica, digámoslo así, que se hable bíblicamente, como en el caso del río Éufrates, que también pues será algo en el caso de la batalla final, que también, verdad, ha sido algo histórico en la guerra espiritual y en la parte de la historia, o en el caso del río Hiddekel, donde Daniel recibió, verdad, también la revelación de los ríos también que alimentaban el jardín del Edén y eso, y etcétera. Pero históricamente, como quiera, aunque la Biblia no especifique todo el mapa mundi, porque obviamente Dios no lo iba a hacer ahí, imagínense. Pues aunque la Biblia no especifique todo el mapa mundi, depende siempre también el área geográfica donde nosotros estamos, el grado de batalla que nosotros vamos a librar, y depende, pues obviamente, lo que nosotros también, pues en este caso, vamos a pedir. Bueno,
Yo voy a hacer referencia ahora directa a nuestro libro La oración genuinidad ferviente. En este libro nosotros realmente no hablamos del ayuno de Daniel, pero hemos incluido hoy en nuestra transmisión lo que tiene que ver con el ayuno de Daniel, aunque no lo hablamos en nuestro libro. Ahora, pues sí vamos a hacer referencia a lo que como tal nuestro libro dice. Bueno, yo me voy a ir en la página de nuestro libro, página 49 del libro La oración genuinidad ferviente, y vamos a ver algunas cositas por aquí de las cuales nosotros aquí, ¿verdad?, agrupamos. Yo voy a hacer una mención de algunas cositas, ¿verdad?, relacionadas a lo del ayuno. Bueno, primero vamos a ver por aquí. Dice en Salmos capítulo 27, versículo 12, dice así: no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia. O sea, la cuestión aquí es que siempre debemos de buscar la dirección, siempre debemos de buscar la dirección de Dios, de hacer las cosas según su voluntad, porque vamos a enfrentarnos ante situaciones cuando no sabemos qué hacer, qué decir, cómo actuar, y es indispensable hacer del ayuno un disciplinado estilo de vida. O sea, es recomendable que ayunemos por lo menos un día a la semana mientras nosotros nos vamos ejercitando también, o si pues por lo menos que sea algo de costumbre, un día a la semana parcial, a lo que también Dios nos muestre o nos revele un ayuno que hagamos prolongado. Puede ser de 3, de 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 10 días, y se pueda ir logrando progresivamente. Esto no es como los hermanos que dicen, vamos a hacer un 40 días de ayuno. Mire, lo que pasa es que ahora surgió esa costumbre que no sé si es que es de Puerto Rico, porque en Puerto Rico fue que estaba el gobierno de allá, PNP, que estaban diciendo que 40 días de ayuno, que yo no sé qué, y el gobierno PNP salió peor que el PPD, o sea, de los partidos políticos de allá. Decían que 40 días de ayuno y oración, y el 40 días de ayuno era que iban, oraban un rato, terminaba la cosa y después todo el mundo se iba a comer. O sea, yo lo que quería saber era, o sea, qué ayuno, o sea, qué ayuno estaban hablando o cómo era ese ayuno, porque yo realmente no vi ningún tipo de ayuno. El ayuno no es así que tú vas a decir que ayunas y no ayunas. Mire, yo tengo cuentos y tengo historia de gente, mi hermano, que esto de verdad nos lo conocemos desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. O sea, hace un tiempo atrás, en el que era antes el cuarto de ayuno, allá donde nosotros trabajamos por 17 años, junto a mi abuelo Gille, había gente que se metían supuestamente a hacer un ayuno prolongado. O sea, había gente que sí lo hacían, pero una vez se enteraron por ahí de un tal hermanito que se metió supuestamente a hacer un ayuno prolongado, y lo que hacía es que por las noches, cuando supuestamente él pensaba que nadie lo veía, pues obviamente sí lo iban a ver porque el guardia lo veía, pues él se iba por las noches escondido, salía después cuando no había nadie en el ministerio y se iba a Burger King y se compraba todo, o sea, el combo más grande con papa grande, refresco y todo, y se lo metía en el cuarto de ayuno, y supuestamente él estaba haciendo un ayuno prolongado. O sea, por eso es que yo le digo, esto no es que yo digo, yo voy a ayunar, qué sé yo, para aparentar con la gente, hermano, Dios usted lo ve. Eso no es un ayuno decir, pues vamos a hacer un ayuno y estar comiendo. O sea, el ayuno no es solo decir yo voy a ayunar, es también vivirlo. Uno aquí nos escribió, ¿y cuándo vamos a ayunar 40 días? Mire, hermanito, con la boca es un mamey. Yo he ayunado 31 días parcial, no de corrido y pica. O sea, nosotros hemos ayunado también de corrido y pica. Entonces, o sea, eso de 40 días de ayuno, o sea, eso también es de acuerdo a como Dios muestre, porque los 41 días que hizo mi abuelo fueron de acuerdo a unos problemas que él estaba pasando y los decidió después alargar porque Dios le fortaleció. O sea, esto no es de que estar copiándose del otro, qué sé yo. Esto es conforme a como Dios diga. Esto es que lo que pasa es que la gente se está acostumbrando hoy día en las iglesias, o quiere acostumbrarse a que esto supuestamente es como que una competencia espiritual. Los otros días había uno ahí peleando solo porque ni caso le hice, que escribió, vamos a ver quién tiene la razón.
vamos a ver al final quién tenía razón. O sea, yo no estoy aquí para pelea de quién al final tenía la razón, porque la Biblia y la verdad es una. Es sencillamente hablar una verdad. Eso no es que va a llegar al final y Dios va a decir, no, no, hermanito, tú tenías la razón la tenías tú para a usted agradarle el ego. O sea, eso no va a ser así como usted lo dice. O sea, mi hermano, está el loco botado, o sea, yo creo que le ganan a la arena del mar. Es terrible, o sea, eso no es así. Si se dice ayunar, es ayunar. O sea, si se dice que se va a hacer un ayuno, se hace. No es decir yo voy a ayunar y no hacerlo y comer escondido. Usted tiene que saber su capacidad y tiene que saber, o sea, pedir ayuda a Dios, fuerza a Dios y seguir la dirección divina. Esto no es a lo que dé, a lo que salga. O sea, perdóneme cómo se lo voy a decir, pero están bien locos. Entonces, esto es lo que pasa hoy día, que se quieren hacer los más espirituales, se quieren hacer el evangelio, mi hermano, no brega así, no es así, y usted nunca me verá metido en una cosa así, porque la realidad es que la verdad no está ahí por ningún lado. O sea, bueno, es indispensable, como vengo explicando, que se haga del ayuno algo que sea un estilo de vida como la oración. Por eso es que pues al menos usted debe de ayunar antes de entrar en algún ayuno prolongado. O sea, que ya el ayuno sea parte de su vida. No que sea de vez en cuando, aunque sean 23, 17, 10, 3 días que Dios mande, sino que sea algo que sea parte de su vida, por lo menos una vez a la semana, parcial. Los ayunos están divididos en parcial, total y absoluto. El ayuno parcial es el ayuno que se hace, bueno, es el que puede, en el cual usted puede abstenerse de 1 a 2 comidas al día o consumir solamente frutas y vegetales, como el caso del ayuno de Daniel. Pero también puede ser eliminando ciertos tipos de alimentos o cierta bebida de lo que comúnmente se toma. El ayuno total consiste en dejar de tomar alimentos excepto agua. Este ayuno puede ser breve, que es cuando pues no se superen los 3 días de duración, o largo, superando los 3 días. O sea, ayuno total es que solamente es agua y es de corrido. De corrido solamente agua, nada de comida. Por eso es que el ayuno de Daniel es considerado ayuno parcial, aunque sea de corrido, que sea solo frutas y vegetales, porque no es una abstinencia completa. Ahora está el tercero, que es el más difícil, que es el absoluto, que incluye abstinencia de agua y alimento. O sea, en este caso, la intervención divina debe de ser bien dirigida en apoyo a la persona que Dios llame para hacerlo, ya que si no se puede, o sea, si no puede ser algo mortal, o sea, sencillamente, bueno, puede ser algo mortal para alguien, ¿verdad?, que esté sin la intervención de Dios. O sea, es sin agua, sin comida y sin nada. O sea, a menos que Dios no lo instruya y que Dios no lo fortalezca, este tipo de ayuno no se recomienda más de 3 días, porque su cuerpo necesita agua. Entonces, estas son las cosas que pasan relacionadas, ¿verdad?, a estos tipos de ayuno. ¿Por qué es importante el ayuno? Bueno, yo voy a leer también unas cositas bien importantes que se nos habla en la palabra del Señor relacionado a por qué es importante. Bueno, con el ayuno siempre vamos a desarrollar y agudizar más sensibilidad espiritual. O sea, hay que resaltar el punto que los brujos, los espiritistas y satanistas también hacen ayuno. Yo voy a leer aquí directo de nuestro libro La Oración Genuinidad Ferviente. O sea, los espiritistas, los brujos, los satanistas hacen ayunos para destruirnos y, según su definición, tener más poder por medio de espíritus que vengan a ellos. Entonces, con el ayuno nuestro, ahora hablando del nuestro, se van a romper las ligaduras de impiedad y van, como van a existir y haber trampas del enemigo y lazos del diablo, pues serán rotos precisamente con el ayuno y la oración. Yo voy a leer en Marcos capítulo 9, versículo 29. Dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Algunos dicen que lo que hablaba Jesucristo de este género era la incredulidad, ¿verdad? Cuando sus discípulos reprendían para la libertad de otro. Pero, o sea la incredulidad, o sean un espíritu maligno, o sean los demonios, como quiera, es necesario el ayuno.
O sea, cualquiera de las dos. O sea, nosotros vamos a tener más autoridad, vamos a tener más unción de lo alto. Por eso es que es una comedia. Mire, hermano, a veces, pues de tanto que uno ha, digámoslo así, bueno, de tanta experiencia que uno tiene en este medio, uno puede saber a veces cuando una persona no ora y cuando una persona no ayuna, porque cuando usted está conectado en la parte espiritual, usted lo va a saber. Es casi innegable. Entonces a veces da comedia, tanta profecía hueca, tanto invento, no oran ni ayunan. Entonces, ¿cómo Dios se lo reveló? O sea, eso no es así. Eso es que sencillamente quieren apelar a las emociones y a los sentimientos de las personas para meterle la mano en el bolsillo. No hay de otra. Yo voy a leer en Isaías capítulo 58, versículo 6, donde dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? O sea, se ayuna también para ordenar personas en un ministerio, que era también algo muy practicado por la iglesia apostólica. Se ayuna para quitar, obviamente, para romper los yugos. Se ayuna, ¿verdad? Para, con el poder del Señor, pues activar el poder de Dios en nuestra vida, hacer libre a los quebrantados y para que se rompa todo lo que el enemigo, ¿verdad? Ponga en el medio como estorbo. Y ese es el problema que está sucediendo hoy día, que realmente la iglesia no ayuna. Era en el tiempo de antes. Y Dios, yo me recuerdo que mi abuela hablaba mucho de una parte que Dios le había mostrado, de algo que le había demostrado, donde él había visto una visión a la gente que se estaban postrando y arrodillando ante unos tenedores y unas cucharas. Pues Dios le estaba mostrando que había idolatría con el caso de la comida. Y así mismo hacen, o sea. Hoy día usted raramente escuchará que se predica contra la glotonería o la gula, que significa comer en exceso. Pero pues usted sabe, la sana doctrina de algunos es hablar mal del otro, hacer montaje y hacer chisme en Facebook. O sea, tremenda sana doctrina y tremendos santurrones que son. O sea, eso no lo dice la Biblia por ningún lado, y esos son más que todo, digámoslo así, sectas religiosas. O sea, no tienen ningún poder y el enemigo de hace rato que se burla de ellos. O sea, es una cosa terrible. No practican nada ni saben nada de lo que es el ejercicio espiritual. Bueno, yo voy a orar, yo voy a leer aquí, ¿verdad? Voy a leer aquí para que vea un caso de ayuno y oración, en el caso, ¿verdad?, de la iglesia apostólica. Yo voy a Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, donde dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, es que el ayuno y la oración, o sea, era algo practicado por la iglesia primitiva, y era algo practicado por los antiguos. Mire, cuando Jonás fue a predicar a Nínive y todos se arrepintieron, Nínive, o sea, el mismo rey de Nínive, o sea, un impío estoy hablando, proclamó ayuno para buscar la misericordia de Dios. Lo dice en Jonás capítulo 3, versículo 5. O sea, es algo que vemos, que es algo que podemos decir, bueno, pues tiene que ser, es una disciplina espiritual que juega un papel importante junto a la oración, junto al clamor a Dios, también en el área de liberación y en el área para atraer bendición. O sea, que es algo que tiene que ser, pues, sencillamente, bueno, digámoslo así, algo que es requerido en nuestra vida. No podemos pretender grandes victorias si no hay ayuno. Pero para hacer el ayuno, tampoco podemos decir, bueno, pues esto tiene que ser que yo voy a decir que ayuno y no ayuno nada. Hasta en la misma palabra se reveló o se nos dice, bueno, si tú vas a ayunar, lávate la cara, no muestres a los hombres que ayunan. Claro, esto es en el contexto de decir y de mencionar que el ayuno que vamos a hacer no debe de ser para la alabanza de los hombres. Entonces, antes parece
porque en el tiempo de Jesús había un sentido de hipocresía religiosa, ¿verdad? Con el caso de los fariseos, en las cuales Jesús pues habló sobre el caso de la oración y el ayuno. Entra en tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Pero tampoco quería decir que nosotros tenemos que orar escondido, porque no hace lógica. Jesucristo habla de enfocar el propósito del corazón para la manera correcta para hacer una oración y para hacer el ayuno. O sea, no para recibir alabanzas de los hombres, no para que los hombres nos consideren los más espirituales, sino para nosotros buscar un propósito. O sea, en Israel se proclamó ayuno, en Nínive se proclamó ayuno. Entonces, ¿cómo iban a ser escondidos si primero no se proclamaba? Era imposible. O sea, que entonces Jesucristo decía, o lo que quería decir era que las cosas tienen que hacerse con el propósito del corazón, enfocados en lo que verdaderamente vale, para que el ayuno o la oración puedan ser efectivos. Es que, mi hermano, esto yo lo entendí hasta de niño. O sea, yo no entiendo por qué algunos tienen problemas en entender eso. O sea, si alguien viene a donde mí para orarle y estamos en un mall o estamos en un sitio público, yo no le voy a decir, mira, vente, vamos a orar escondido porque la Biblia dice que nuestro Padre que nos ve en los secretos nos recompensará en público. O sea, no tiene lógica, no tiene sentido. O yo, si vamos a hacer un ayuno todos unidos, entonces, ¿cómo yo voy a quedarme callado si voy a ayunar y no decirle a los demás que Dios me dijo que me acompañaran en el ayuno? O sea, hay que ver también la parte lógica. Y hoy día lo que usan o lo que quieren usar la Biblia es para problemas, para peleas, es que esas son las partes que yo entiendo. O sea, un ego que yo no sé qué beneficio han hecho para la humanidad o qué es lo que han aportado para la humanidad realmente. Pero estos son, bueno, los tipos de ayuno que de forma inicial podemos hablar de forma bien sencilla. Y de esto, además de hablar lo que la Biblia dice, hay un sinnúmero de experiencias vividas de muchos hermanos, de muchas hermanas, de gente, familia de la fe, que han ayunado, que han orado, que han clamado, y de verdad Dios ha hecho unas cosas tremendas de bendición y las ha hecho permanentes, y no solo eso, sino que también multiplicadas. Entonces, pues es necesario. O sea, eso no es que yo voy a ir a la iglesia a donde el apostolobo para que me profetice, o voy a esperar a que alguien me profetice, o a que Dios me hable, o a que Dios me diga. Cuando la palabra dice claramente que a través del ayuno y la oración es que podemos nosotros marcar un territorio de conquista, que se pueden romper los yugos, que se pueden romper las cadenas. Pues entonces eso es lo que en su casa y en su hogar se necesita, mi hermano. Se necesita ayuno y oración para que se rompa la opresión, para que se caigan las trabas del enemigo. Si hay alguna traba o alguna malicia del enemigo que le impide a usted de alguna forma prosperar, pues comience a orar, pídele a Dios dirección, diga a Dios, yo quiero hacer un ayuno, yo quiero que tú me muestres qué es lo que yo necesito para que tal y tal cosa se rompa, mi hermano. Y cuando usted pone de su parte para que Dios haga, mi hermano, créame que cuando Dios se meta por medio de ese sacrificio de ayuno y de oración, Dios lo ve. O sea, y se va a meter, y la mano de Dios va a ser de una manera tan y tan aplastante contra el diablo, que ahí la victoria va a ser segura. O sea, entonces hay que ver también, no se desanime. Daniel estuvo por 21 días ayunando en este ayuno que hizo de frutas y vegetales y agua, y se le apareció al final ya un ángel que le dijo que precisamente desde el primer día que ya se había dispuesto. O sea, ya Dios ve su corazón dispuesto, hermano. No solo el de Daniel, el suyo también. Desde que ya se había dispuesto el primer día, ya la respuesta estaba allá arriba en el cielo, y el ángel venía con la respuesta, pero había una oposición. O sea, pues entonces ahí es donde tiene que hacer el ataque, directo en el ayuno y la oración contra esa oposición. Lo que se opone contra la salvación de sus familiares, por ejemplo, lo que se opone contra la salvación de su familia, lo que se opone contra su esposo, lo que se opone para que usted reciba la bendición, lo que se opone para que usted reciba finanzas. Y hermano, Dios no va a fallar, Dios le va a mostrar, Dios le va a dar la victoria y lo va a ayudar. Pruébelo, haga el sacrificio, que Dios le muestre. Esto no se trata de, pues yo voy ahí a tirarme de cabeza, no. También tiene que ser, mi hermano, gradualmente. O sea, vamos a ponerlo en la parte física. Nadie que no está preparado o entrenado para correr, digámoslo así, una carrera de 3 millas o un 5K, digámoslo así,
Nadie que se la pasa comiendo hamburger o se la pasa comiendo hot dog o comida rápida o que no ha hecho ni tan siquiera un estiramiento de pierna en su vida, se va a tirar a correr ahí toda esa cantidad de distancia, porque no va a llegar ni a la primera milla. Lo mismo en la parte espiritual. Si usted espiritualmente no está adaptado y si usted espiritualmente no tiene la capacidad, pues entonces hay que comenzar con la rutina espiritual, hay que fortalecer el espíritu. Cuando entonces usted esté fortalecido, pues ahora entonces usted comienza a ir buscando dirección de Dios y ahí, ¡pa! O sea, la cosa hay que trabajarlo ordenadamente. Esto es estrategia de batalla. Nadie se tiraba en los tiempos de antes solo a batallar con miles en un ejército, porque obviamente lo iban a pisotear. No, no, no. Aquí usted tiene que ver las estrategias. Usted tiene que saber su fortaleza. Tiene que saber sus debilidades. Tiene que saber cuándo emprender retirada. Y en la retirada no renunciar, sino que prepararse para después investir en el tiempo que tiene que hacerlo, atacar en el tiempo. O sea, mi hermano, perdóneme, pero el mismo diablo hace eso. O sea, el diablo es como un perro rabioso. Usted le tira contra el piso, se va y después vuelve. Mi hermano, pero es que la Biblia dice que cuando el diablo tentó a Jesús, cuando Jesús estaba en su ayuno, se le dice, o sea, la Biblia dice que se fue de él por un tiempo. O sea, que si se fue por un tiempo, pues fue que después regresó. Mira, hay cosas que la Biblia no dice. En la Biblia se nos menciona lo más importante, lo más resaltante, porque el propósito de Dios es pues la salvación del ser humano y no todo el mundo iba a estar pues con eso de la teología. Pero usted cree, o sea, que fuera de lo que la Biblia dice, Jesús no pasó por más cosas y que el diablo se le apareció. Claro que sí. Lo que pasa es que la misma Biblia dice que si se fueran tan solo a escribir todas las cosas que Jesucristo hizo, no darían los libros de historia. Si viajáramos al pasado en la máquina del tiempo, viéramos muchas más cosas que Jesús hizo que la Biblia no dice, porque en la Biblia se puso lo más importante. Entonces, si es con Jesucristo y fue con el mismo Hijo de Dios, ¿qué no será con nosotros? Pues entonces, o sea, el diablo está estratégico, pero yo no sé qué es lo que le pasa a la iglesia hoy día. Hay que trabajar estratégicamente la cosa. No somos supermanes, somos seres humanos. Es verdad que del lado de nosotros está nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, vencedor, más que vencedor, que nos ha hecho más que vencedores. Pero nuestro enemigo tiene una capacidad superior. Nosotros somos humanos. Tarde o temprano necesitamos dormir. Tarde o temprano necesitamos descansar. Él no. Él en esa parte es superior. Entonces, la cuestión aquí es que hay que entender que si no es por el poder de Dios y si no es por las armas espirituales, yo no me puedo tirar de cabeza en una batalla, y si no estoy preparado, yo tengo que prepararme para después entonces sea el momento que, digámoslo así, de embestir, de atacar, de dirigir el ataque hacia toda la destrucción y toda obra del maligno y romper todo yugo y todo. O sea, yo me tengo que organizar, tengo que organizarme, tengo que enfocarme, tengo que disciplinarme, tengo que absorber de Dios, tengo que entonces nutrir mi cuerpo de lo espiritual, absorber de Dios, buscar la dirección divina y entonces ahí poder pues hacer de la parte mía o de su parte el ataque para lo que sea que el diablo está poniendo en el medio para tratar de impedir la bendición. Esto es el ayuno, esto es la oración, esto es lo que Dios nos habla, esto es lo que Dios nos dice. O sea, de cantazo, de golpe, a lo que sea, lo que salga. Mi hermano, perdóneme, así no brega la cosa, así no trabaja, así no funciona. Esto no es competencia, esto no es de quién más es el más espiritual, esto no es decir que voy a hacer un ayuno y me voy a ir a comer en Burger King aunque los hermanos no me vean. O sea, mi hermano, en la parte espiritual no solo lo ve Dios, lo ve también el reino de las tinieblas. O sea, en la parte espiritual, todo lo que está oculto en lo material, en lo espiritual está desnudo, o sea, está al descubierto. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Bueno, queríamos hablar, ¿verdad? Hoy sobre el ayuno y especificar un poco sobre este tema. Luego hablaremos también, ¿verdad? Un poquito más sobre esto, de acuerdo a la Biblia, pero por lo menos hablar de forma inicial en la parte básica. O sea, el ayuno y la oración no fue solamente también en la iglesia primitiva. O sea, David se metió en oración y ayuno frente a la presión del enemigo.
Lea en Salmos 35:13, habla sobre eso. O sea, el ayuno fue algo también practicado por los antiguos. O sea, que es usted que se cree que esto es así, que las profecías, que alguien me profetiza, se invente lo que no se pasa, lo invente y sin orar ni ayunar. O sea, mire, Josafat dice en la Biblia que se vio motivado a proclamar ayuno por causa de la gran amenaza que enfrentaba. O sea, se proclamaba ayuno, se hacía público el ayuno. Cuando Jesucristo dijo que no mostráramos a los hombres que ayunemos o que oremos, es cuando sea con una actitud de corazón errónea. Pero yo tengo que proclamar ayuno, yo tengo que proclamar oración para que otros me acompañen si en el momento de la necesidad es requerido. O sea, hay que moverse en la lógica y hay que usar la cabeza también. Mire, en el tiempo de antes, Esdras publicó ayuno para que el Señor también le brindara dirección. Esther proclamó también ayuno. O sea, todos proclamaban ayuno. Esther proclamó ayuno para que el Señor le diera gracia delante del rey. Y mire que se la dio, porque se metió en la audiencia del rey y fue a ver al rey sin que primero el rey le invitara, y eso era causa de muerte, y el rey extendió el cetro. O sea que le salvó la vida. Y es para que usted vea, usted necesita el respaldo divino. Yo lo necesito. Todos lo necesitamos. Esto no es de esto de la falsa sana doctrina que se pone, que la sana doctrina, que como te veas, y ya está. Sin ayuno, sin oración y con pelea. Hermano, esas peleas, esos conflictos, esos chismes, eso sale, mi hermano, porque estas personas lo que necesitan es un lavado de cerebro, de verdad, de lo que verdaderamente es la sana doctrina. Si no hay armadura espiritual, si no hay armas espirituales, si no hay ayuno, si no hay oración, estas cosas pasan. Y a veces mucha gente dice que está en ayuno, no está en ayuno nada. O sea, estar en ayuno no es decir, yo estoy ayunando. O sea, estar en ayuno es hacerlo también. Y es como le vengo diciendo, mira, allá en Puerto Rico el gobierno proclamaba supuestamente días de ayuno. Yo lo que veía ahí era que oraban, un culto regular. Bueno, eso está bonito, pero al final después todo el mundo se iba a comer. Entonces, ¿cuáles eran los 40 días de ayuno? O sea, si usted va a decir algo, no es solo por el nombre, es por la definición. Ese es el problema que hay hoy día también. Muchos se llaman apóstoles, muchos se llaman profetas, y o sea, por nombre y por jerarquía, pero en la función no la cumplen porque no son eso. Y eso es lo que se está viviendo en nuestro tiempo. Bueno, soy Miguel Sánchez Ávila. Por el momento hemos terminado por aquí. Saludamos, ¿verdad?, a toda nuestra audiencia, tanto en Facebook como en YouTube. Le queremos decir que les amamos. Sígase adelante en Cristo. Y bueno, nuestra oración y la fe con la que nosotros damos o compartimos este mensaje es con el propósito de que usted crezca espiritualmente. Pruebe. No tiene que comenzar con un ayuno de corrido. Usted puede comenzar con un ayuno parcial. Un ayuno parcial puede ser de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Así puede comenzar. Puede ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esos son ayunos parciales cuando no cumplen las 24 horas del día. Entonces, usted puede empezar así poco a poco, un día a la semana, después puede ir poco a poco, un día de ayuno completo, las 24 horas, después puede seguir un segundo. Bueno, así poco a poco usted se va fortaleciendo. Lo mismo es en la oración. Nadie puede orar por 3 horas si nunca ha orado ni tan siquiera 5 minutos. Y no es tampoco cuestión de tanto del tiempo, es enfocarse en crecer espiritualmente, es enfocarse en saber que se necesita el ayuno y la oración. Lo demás, mi hermano, yo se lo garantizo, Dios se lo va a dar, Dios se lo va a mostrar. Yo le estoy hablando, ¿verdad?, por la experiencia. Dios le va a ayudar a usted a orar hasta por 3, 4, 5 horas diarias si usted se lo propone. De todas formas, no ponga como tal de forma inicial una meta de esa manera, sino que comience a orar, comience a clamar, deje que el Espíritu Santo, o sea, fluya en usted, abra su puerta, la puerta de su corazón, la puerta de su vida, para que vaya fluyendo y notará, mire que la cosa, oye, pero yo oraba 5 minutos y después no podía, y después ya está orando 10, 20, 30, 1 hora, o sea, así es que funciona. Lo mismo es en el ayuno. Si no se ejercita uno en lo espiritual, no se va a poder hacer nunca nada. Pero si yo empiezo queriendo empezar desde arriba, pues menos ni desde abajo voy a poder comenzar. Así que hacia adelante, Dios les bendiga con toda bendición y gloria de lo alto. Mi más profundo deseo es que si hay algo que esté entorpeciendo, mi hermano, y usted necesita ayunar y necesita orar, mi hermano, a la distancia nos unimos, ¿verdad?,
con ese querer, con esa disposición para que usted logre eso y más, y para que Dios le dé todo multiplicado, para que nada ni nadie lo engañe, y para que lo que sea que está en el medio, porque al diablo sí que le encanta fastidiar y le encanta molestar, pues todo lo que esté en el medio de parte de él se derrumbe, se caiga, y que su vida sea bendecida, porque la bendición de Dios no solamente va a ser por la eternidad, es en esta vida y en la eternidad, porque en esta vida también somos hijos de Dios. Usted aceptó a Cristo, usted se entregó al Señor de todo corazón. Ahora, mi hermano, usted tiene que vivir una vida de victoria. No importa que el diablo se levante, no importa que el enemigo venga con intimidaciones, porque en eso es bueno él, pero usted sencillamente apela a las armas que Dios les ha dado y verá un gran resultado. Terminamos diciendo, no va a ser lo mismo cuando ora a cuando no ora, cuando ayuna a cuando no ayuna. Pruebe la cosa y vea después cómo se va a abrir esa bendición, y usted se va a quedar asombrado y va a decir, bueno, pero ¿qué es esto? A veces uno también se asombra, porque a mí me ha pasado. Yo a veces pues estábamos en ayuno, oración, salíamos, la cosa estaba como que peor. Y de momento cuando llegó, yo me acuerdo una ocasión, habíamos estado orando, habíamos estado ayunando por un problema que estábamos resolviendo, y cuando salí para hacer la solución final, yo miraba hasta extrañado, hasta para los dos lados de la carretera, que ni carro venía. O sea, en un sitio que era bien transitado, ni carro venía, que hasta tenía el camino clear, o sea, el camino free, el camino limpio, para hasta yo pasar tranquilo por la carretera a hacer mi gestión al sitio donde iba a ir. Que yo hasta me quedé, bueno, pero ¿y qué es esto? ¿Cómo acá? Y ya, bueno, ahí ya sabía, pues ahí llegó. O sea, la respuesta llega porque llega, y hay que desbaratar la oposición del enemigo. Los ángeles que vienen con la respuesta siempre también encuentran oposición. Es una lucha continua, y el recurso que van a tener, lo que envíe Dios para darnos la victoria, es el sacrificio nuestro en ayuno y en oración, y en el poder que nosotros desarrollemos en el lugar secreto, nuestro tiempo a solas con Dios. Mi hermano, mi deseo es que cada vez usted pueda, ¿verdad?, cada vez más tener una relación muy personal con el Señor, y que pueda crecer espiritualmente de una forma que el diablo no encuentre huecos por donde meterse. Abrazos a todos, que Dios les bendiga, les amamos, les queremos, y en todo en bendición y en victoria. Dios les bendiga.